Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vamos a debate con y le doy la bienvenida al doctor Fidel Alejandro Sánchez Flores, integrante del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica del SARS-CoV-2. ¿Cómo estás, doctor? Gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien, Alberto, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Toda esta información, doctor Fidel, pues pareciera de mucha preocupación, pero como que se le atiende poco. Ya realmente no se distribuyen las vacunas, estas campañas de vacunación no son como antes, o sea, ¿hay déficit? ¿Estamos en esa situación? Sí, mira, el déficit se ha presentado desde hace casi 20 años, donde justo la paraestatal Birmex, que acaba de revivir un poco con la megabodega esta de medicamentos, en realidad Birmex a lo que se dedicaba era a producir vacunas. Y en los 90 en el país no teníamos estos problemas. Sin embargo, a veces por decisiones de corte económico, se hacen ahorros malentendidos, de tal manera que se empezaron a comprar vacunas de otros lugares como la India y China, los cuales también se sobresaturaron y obviamente no hay esa disponibilidad de vacunas tanto a nivel internacional para la compra y se dejó la producción nacional. Y esa es una de las principales razones por las cuales ha habido un desabasto a lo largo de los años y estos porcentajes de vacunación que recomienda la OMS para crear la inmunidad grupal o la inmunidad de rebaño, pues han caído muchísimo y finalmente permiten la reaparición o la reemergencia de muchos patógenos como el sarampión. Vamos a darle la bienvenida, doctor Fidel, al doctor Humberto Martínez, socio consultor de Belcur México. Gracias, doctor Humberto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué tal? Buenas tardes. Desabasto, gracias. Este desabasto de medicamentos, o sea, este sexenio será recordado por esa situación. No hay vacunas suficientes, se desprotegió a los recién nacidos. Totalmente de acuerdo. El problema de la falta de vacunación, después de haber sido un país con grandes índices de vacunación y tener a la gente totalmente cubierta, sobre todo los menores de 5 años, hoy padecemos un grave problema de desabasto. Y bueno, hay que considerar que muchas de estas vacunas se hacían aquí en México, no precisamente por la empresa paraestatal, sino por muchas otras empresas privadas que además permitían la entrada de otro tipo de productos que venían de laboratorios a nivel mundial. Hoy no lo tenemos, hoy el desabasto es importante, tenemos enfermedades recurrentes, enfermedades infecciosas que están regresando una vez más cuando habían sido totalmente controladas en la década pasada, por ponerlo en claro. Esta década que está a la mitad de la década y que tiene una actividad de gobierno que no ha dado resultado, está provocando este tipo de lesiones. Sarampión, hepatitis, muchas otras enfermedades que han estado regresando. Aquí el asunto, doctor Fidel, entonces es el ahorro, o sea, lo barato sale caro, o sea, la austeridad puede traer estas complicaciones. Ese fue el argumento. Primero que había mucha corrupción en el sector salud, en la adquisición de medicamentos, no encontraron a nadie. Resulta que ahora salen algunas notas, investigaciones periodísticas en las que se involucra a personajes cercanos a esta administración en el manejo de los medicamentos. ¿Cuál fue la razón? O sea, ¿cómo podemos entenderlo? No sé cómo llamarlo, esta negligencia de la autoridad federal. Como te comentaba, a veces esos ahorros mal entendidos, uno piensa que si ahorras ahí te cuesta, por ejemplo, 10 pesos producir o traer una vacuna o un medicamento del extranjero a México, pero resulta que lo encuentras a 7 pesos en la India o en China, pues a veces dicen es un mejor, económicamente hablando, es mejor la opción de hacerlo por China o por la India que comprarlos a otros lugares, que además esos otros lugares posiblemente tengan un control de calidad mayor. O sea, no solamente es el costo, sino la calidad de los biológicos, por ejemplo, o de los medicamentos. Entonces, todo esto, a final de cuentas, como bien dices, el problema es que el ahorro no se ve a dónde se está recanalizando. Y, por ejemplo, si dijéramos, este ahorro lo vamos a canalizar en investigación para entonces crear nosotros o producir vacunas, pues hubiéramos tenido desde hace 20 años ya un plan en el cual nosotros, pues, se hace estos ajustes, pero ya tenemos un plan donde finalmente se está haciendo la vacuna. Claro. Por ejemplo,
en el caso de la vacuna Patria, ¿no? Que sigue, ¿cómo se llama? Ahí, digamos, en producción. No sé si algún momento dado va a suceder, pero ya vamos atrasadísimos. Simplemente ahorita la FDA acaba de aprobar una nueva vacuna para COVID, por ejemplo, para la nueva variante JN1, que es la que se calcula que podría dominar. Incluso ahí hay debates en Estados Unidos si fue una buena decisión por parte de las farmacéuticas privadas apostarle a esta vacuna para esa variante cuando estamos viendo otro panorama. Sin embargo, con todo y todo, es mejor tener esas vacunas que a lo mejor se desvían un poco del blanco, pero van a ser muy efectivas, a tener, por ejemplo, nosotros después de 4 años una vacuna que ya va a estar completamente desactualizada. Y por otro lado, finalmente, la eficacia de las vacunas depende también de no solamente el porcentaje de vacunados, sino también de estar monitoreando cómo mutan estos patógenos y finalmente ver si estas vacunas siguen siendo efectivas o no, o bien tener los planes para crear vacunas efectivas para lo que está circulando en el país. Uno de los, con esto que dices, doctor Fidel, doctor Humberto, uno de los médicos que criticó mucho la administración de López-Gatell en el manejo de la pandemia fue David Kersenovic, quien hoy fue anunciado como el próximo secretario de Salud en el gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo lo vemos, doctor Humberto? Pues criticó mucho a López-Gatell, esperemos que haya un cambio. ¿Cómo lo ves? No, yo creo que es una excelente elección. El doctor Kersenovich ha sido un referente en la medicina en México, incluso ha dado elementos muy importantes tanto en la investigación de primer nivel como a nivel clínico. Y bueno, yo considero que él es un excelente referente para este sexenio. Y bueno, el hecho de que haya criticado a quien estaba en la subsecretaría anteriormente implica que cuando menos no existe el mismo modo de ver las cosas. Y bueno, él sí es un enterado de la medicina, tiene amplios conocimientos tanto en epidemiología como en salud pública y entonces obviamente él va a ser, yo creo, un excelente secretario de salud y no un florero. Eso esperemos y que no tenga esas ocurrencias de que México va a tener un sector salud como el de Dinamarca o mejor, ¿no? Porque esa es una broma de mal gusto, y de mal gusto. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con esta información, enfermedades emergentes en México. Debate la salud en México y las enfermedades emergentes, y es que para evitar la presencia de enfermedades que se daban por extintas, es necesario colaborar como sociedad y pedir a las autoridades compromisos en salud, así lo indicó Sonia López, directora general de Pan American Clinic and Research, aquí en Mega Noticias. En conjunto, las autoridades con lo que les toca, la fumigación, las campañas de prevención y promoción de la salud, el famoso lava, tapa, tira y voltea, que ese le toca a las personas. O sea, las autoridades no pueden ir casa por casa vaciando la cubeta de agua, ¿no? O sea, la autoridad le toca enseñar y reenseñar a las personas y reenseñar a la sociedad a que debemos de no acumular agua porque el mosquito pues le encanta y ahí se reproduce, ¿no? Doctor Fidel, pues así es la situación, o sea, hay que prevenir, hay que hacer un trabajo profesional, es la salud de millones de personas. Y entonces el decir vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca o mejor, pues eso no funciona, ¿no? La historia pone a cada quien en su lugar. Pues ¿cómo ves esta nueva propuesta para el secretario de Salud Federal, doctor Fidel? No, coincido con el doctor Humberto. Me parece que es una buena elección, aunque seamos sinceros, la barra está muy baja o la dejaron muy baja del gobierno anterior. Pero el doctor Kersenovich es una persona con bastantes conocimientos, también con bastante influencia con política y a final de cuentas es una persona que ha potenciado la investigación, por ejemplo, en su gestión en el Instituto Nacional de Nutrición. Pues fue buena su gestión y además tiene muy en la mira la investigación. Entonces yo creo que esto va a ser benéfico y esperemos que lo dejen trabajar en general. Ahí el asunto está, doctor Humberto Martínez, hay que recomponer muchas cosas y el doctor Kersenovic
lo digo con todo respeto, tiene 81 años de edad, ya pudiera estar físicamente cansado, pero hay buen antecedente. O sea, tenemos esperanza de que pudiera regresar un programa como el Seguro Popular, que tiene ahorita a 50 millones de mexicanos sin ningún servicio de salud pública. Claro que sí. Yo creo que aparte de toda la trascendente e importante currículum del doctor Kersenovich, hay que tomar en consideración que, vamos, finalmente ha sido maestro de muchos de nosotros, y quiero decir que ha sido maestro tanto de aquellos que en un momento dado presentaron un programa para atender justamente esto del problema de salud y que hicieron toda la crítica al manejo de la pandemia. Ustedes recordarán que hubo un documento en el que participaron Julio Frenk, Sepúlveda Amor y varios otros distinguidos médicos dedicados precisamente a ello en el país. Y hay que entender también que el doctor Kersenovich fue maestro de muchos de nosotros. Entonces, ¿Él formó parte de este válido. diagnóstico del manejo de la pandemia en México? No exactamente como tal, porque en ese momento estaba él inmerso en el Instituto Nacional de Nutrición, pero sin embargo sí tiene una participación activa en comentarios y en observaciones a los cuales fue solicitada su presencia, ¿no? Sí, claro. Entonces yo creo que eso es vital y muy importante. Crear un nuevo sistema, crear un esquema que realmente permita que haya salud para toda la población es un reto. Sí. Es un reto que además va a tener un impacto muy significativo, porque además hay que recordar que el próximo sexenio va a estar muy escaso de dinero, sí. Que eso es una realidad. Doctor Fidel, porque esta administración del presidente López Obrador desbarató el Seguro Popular, creó el INSABI, ellos mismos lo desbarataron y ahora estamos en el famoso IMSS Bienestar. Es un caos el servicio público en el sector salud. Esperaríamos que tuviera el nivel como Julio Frenk. O sea, Julio Frenk fue secretario de salud en el gobierno de Vicente Fox, fue presidente de la Universidad de Miami y el próximo enero va a ser rector de la Universidad de California en Los Ángeles. O sea, de mucho nivel, doctor Fidel. Sí, definitivamente es un reto el que tiene el doctor Kersenovich, pero como decía y coincido con el doctor Humberto, es una persona que tiene, digamos, mucho empuje, y si no es directamente él, seguramente se va a rodear de un equipo bastante competente. Los retos sí son muy grandes, sin un presupuesto va a ser difícil. Ahorita, pues digamos que la gran carga que se le ha dado al IMSS, por ejemplo, pues tiene que ser subsanada de otras maneras. Y pues bueno, como decía, yo creo que la esfera de influencia que tiene, no solamente a nivel político, sino también a nivel privado, eso podría ayudar para encontrar maneras mucho más creativas y sensatas para resolver los problemas que vamos a enfrentar, ¿no? Y como comentaban, yo, por ejemplo, cuando estábamos planeando la vigilancia genómica antes de que entrara, ¿cómo se llama?, el virus, el Instituto Nacional de Nutrición, cuando él estaba al frente, fue uno de los que participó en el piloto que hicimos para poder diagnosticar el caso cero. Entonces, creo que voluntad hay, capacidad hay. Ahora faltaría ver si hay otros elementos como el presupuesto, sí, y sobre todo el gobierno federal, el ejecutivo, que lo deje trabajar a gusto, ¿no? Doctor Humberto Martínez, ¿cuál consideras que es lo primero que tiene que atacar para corregir el nuevo secretario David Kersenovich? Desde mi punto de vista, lo más importante es atender los graves problemas de salud pública que existen hoy día. Porque hay que entender que no nada más es el problema de atención médica hospitalaria, es todo lo que sucede alrededor: nutrición, desabasto de medicamentos, alteraciones en el metabolismo de los mexicanos a consecuencia de lo que comen. Y un factor importantísimo que hemos dejado de lado hoy día, que es la salud mental, y que todos los días estamos observando, sí, que tiene graves problemas en cuanto a depresión, aumento de suicidios e inclusive trastornos psicóticos importantes. Entonces, salud pública es lo primero que tiene que actuar. ¿Por qué? Porque previniendo
este tipo de enfermedades es preferible a tener que atenderlos en un segundo o un tercer nivel hospitalario. Ahí es donde debe estar la incidencia. Exactamente, qué bueno. Vamos a hacer una segunda pausa y regresamos con este tema y preguntarles, ¿se atreverá el doctor David Kersenovic en cerrar la megafarmacia que no sirve para nada? Volvemos en 2 minutos. Conocimiento y de esa gran trayectoria que pueda tener el doctor Kersenovic, ¿qué va a hacer, por ejemplo, con la megafarmacia? Nos costó 2,000, 2,500 millones de pesos. Y ya se ha visto que no distribuye medicamentos. Doctor Fidel, ¿se atreverá a cerrarla y ese dinero aprovecharlo para mejores cosas o qué? No tengo ni idea, o sea, es una pregunta muy difícil, pero digamos que en la mente de una persona sensata, pues analizaría el caso, ¿no? O sea, tratar de rescatar algo si es rescatable y finalmente tomar una decisión ejecutiva en la cual si la mejor opción es cerrarla, que pareciera ser que sí, pues hacerlo y digamos que esto lo encamine hacia tener Claro. soluciones efectivas. Ahora, creo que tiene que quedar muy claro, y esto para acotar las expectativas de este o cualquier secretario, lo que sucedió durante el sexenio pasado o el sexenio saliente, mitigar o remediar muchas de las cosas que se quedaron, va a ser imposible también hacerlo en 6 años. El daño ha sido mucho y finalmente creo que al menos la misión del doctor Kersenovic sería dejar las bases para poder construir un sistema de salud mucho más efectivo y tratar de subsanar esta pérdida de 12 años que se va a producir en muchos años más, sobre todo si no hay una visión, como decía el doctor Humberto, de salud pública y que se tenga esta no reacción, sino prevención Claro. hacia las enfermedades y todas estas enfermedades crónicas que padecemos en la población para así poder dejar un poco más hacia el futuro un sistema de salud que sea sostenible. Claro, porque una de las situaciones, doctor Humberto, y por eso mi pregunta de la megafarmacia es, va a tener que ser muy hábil en solicitar ampliación del presupuesto, que sea muy, muy aguzado en pedir mucho dinero porque se requiere mucho dinero en el sector salud. Doctor Humberto. Es correcto, Fidel. Es correcto, Fidel. Finalmente, uno de los graves problemas, vamos, por ejemplo, esto de la megafarmacia, el problema es de logística y distribución, no es tanto de acopio de medicamentos o de compra de medicamentos, eso es relativamente sencillo, ya lo hemos visto, el problema es que no llegan a donde tienen que llegar. Claro. Ahora, por otro lado, el presupuesto está exangüe, decimos, le falta sangre, ¿no? Le falta consistencia, y desafortunadamente así va a estar. Yo considero el primer tercio de este próximo gobierno, porque no va a tener realmente una posibilidad de obtener recursos más que reduciendo a lo mejor algunas de las obras significativas de este sexenio, que no creo que la dejen o que lo dejen a él darle un mordisco a ese presupuesto, pero finalmente o hay recursos para atender el problema de salud en México, Sí. o como decía el doctor, vamos a tener una grave problemática en un corto tiempo. Sí, es que sí, la situación está de urgencia, ¿no? Bueno, hay buena expectativa, eso al menos es buena noticia, doctor Fidel, pero si el deterioro fue tan grande, o sea, verdaderamente fueron tan negligentes, ¿por qué, doctor Fidel? Si ahí jalan muchos votos, ¿no? Dando un buen servicio en el sector, de todos modos consiguieron muchos votos, ¿verdad? Pero descuidaron el sector salud, doctor Fidel. Sí, definitivamente el descuido viene de muchos ángulos, o sea, ya veníamos arrastrando, te digo, desde el punto de vista presupuestal, por ejemplo, los dos grandes sistemas de salud que hay, que es el ISSSTE y el IMSS, pues finalmente no se daban abasto desde hace mucho tiempo. El Seguro Popular realmente fue una buena, digamos, complemento, pero de todas maneras era insuficiente. Ahora, ¿qué es lo que pasó en este sexenio? O sea, mucho del presupuesto se recortó, no se vio claramente este ahorro a dónde se fue, simplemente
con las Sí. modificaciones que hubo del subejercicio que se tenía en el sistema de salud, se fueron a otras partidas y ahí es donde cabe o sea, entra la pregunta de qué se hizo, ¿no? O sea, sobre todo si uno analiza el subejercicio que se tuvo en sector salud, es muy grande. Y entonces, por un lado, dices que estás ahorrando en ¿cómo se Sí. llama? En que los privados no traigan los medicamentos o acabando con la corrupción, pero pues si no hay médicos, no hay buenos salarios, no hay Claro. medicamentos, no hay infraestructura, o sea, entonces, ¿dónde se está yendo, no? Ahora, ¿Qué va a pasar, por ejemplo, doctor Fidel? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los médicos cubanos? O sea, el presidente dijo, tenemos un déficit de especialistas, de médicos especializados, ¿no? Lo respaldó el director del Instituto Mexicano del Seguro Social y trajeron médicos. ¿Qué vamos a hacer con eso, doctor Humberto Martínez? Quisiera ver la opinión de los dos. Primero, doctor Humberto. Mira, desafortunadamente, y me consta porque hemos tenido experiencias cercanas a nivel hospitalario y con otros compañeros y colegas, desafortunadamente estos médicos cubanos no conocen la forma de manejar la medicina en México y tienen muchas deficiencias, sobre todo en el manejo de tecnologías. No saben reinterpretar o interpretar estudios de imagen, los estudios de laboratorio los confunden. Realmente no entiendo por qué llegó este tipo de médicos que no cumplen con las expectativas de lo que se necesita en México. Dijeron, es que los vamos a mandar a las zonas depauperadas, donde realmente se necesita el médico. Ok, pero manda a alguien que sepa cuando menos qué tipo de medicamentos se utilizan, o cuando menos que esté más o menos relacionado con la medicina tradicional de esas zonas, para que sepa cuáles de estos productos tradicionales pueden tener un impacto positivo en la salud. Y tampoco es cierto. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, los médicos cubanos vinieron de turistas. ¿Cómo ves, doctor Fidel Alejandro, este asunto? pues mira, yo creo que esa decisión obedeció más que a una solución práctica y médica, tiene que ver con una cuestión política. Entonces, en realidad, como decía el doctor Humberto, o sea, no tiene sentido traer médicos que no están familiarizados con el sistema y con, digamos, con la población y las enfermedades que aquí Sí. aquejan. Eh, Cuando tienes también otras opciones y más bien la razón por la cual no hay médicos no es que no haya el recurso humano, es que ese recurso humano no es ni bien pagado y se manda a lugares que son inseguros. Y finalmente ahí entra de la mano pues también otros factores que contribuyen a la salud de manera indirecta, pues que es la inseguridad, es Sí. la educación, pero a final de cuentas el hecho de que traigan esto obedece a otros intereses políticos y no médicos. Porque, doctor Humberto, entonces ya nos dijiste, David Kershenovich, el doctor, es buen maestro. Entonces quiere decir que es una persona que valora el esfuerzo que hacen decenas de miles o cientos de miles de médicos en todo el país por tener una carrera bien preparada. Entonces, hay esperanza para todos esos chamacos que ahorita están estudiando, quemándose las pestañas por ser médicos en este país. Por supuesto que sí, el déficit es importante, pero es muy cierto lo que dice el doctor Fidel. Yo me puedo ir a la Sierra de Guerrero, a lo más profundo de la montaña, y de qué sirve que tenga doctorado en ciencias si ni siquiera tengo para poder comer yo, ya no digamos la comunidad. Ya no tengo agua potable yo, ya no digamos la comunidad. O sea, los factores extra médicos son los que realmente están afectando singularmente el problema en el país. Y por otro lado, sí, es cierto que hacen falta esta gran cantidad de médicos, pero no hace falta el subespecialista neurocirujano, subespecializado en el lóbulo derecho, porque finalmente el señor de lo que va a vivir es de diarreas. Y eso sucede en el mundo y eso sucede en el país. Entonces, hace falta médicos, hacen falta realmente quienes regresemos una vez más a la clínica y pongamos un poquito de lado todos los procesos tecnológicos que hacen que realmente esa relación médico-paciente sea complicada. Esa es mi perspectiva. Exactamente, pues ojalá se nos acabe el tiempo, doctor Fidel Alejandro. Pues bueno, atacar desde la prevención, que tengamos un mejor orden en los alimentos, en hacer ejercicio,
pues para prevenir, ¿no? Sería lo indicado en un país tan grande como el nuestro. Sí, definitivamente. Y vienen retos al futuro. Simplemente una persona como el doctor Kersenovich, que ha estado, digamos, muy al pendiente de la medicina de frontera, del estado de arte de la medicina, finalmente necesitamos empezar a subsanar el déficit, los déficits que tenemos, pero también irnos preparando para el futuro. Simplemente la inteligencia artificial es una de las herramientas que se está implementando en la medicina, donde tenemos software que, por ejemplo, puede ver si una persona tiene algo mal en su historia clínica para poder prevenir, por ejemplo, infartos o, por ejemplo, si hay daños en una simple radiografía que puedan ser atribuidos a tuberculosis o a COVID o otras enfermedades. Y todas estas cosas las tenemos que dejar preparadas. Pero finalmente es como cambiarle el motor a un avión en pleno vuelo transatlántico. Tiene que subsanar muchas cosas, muchas deficiencias y no puedes aterrizar para reparar el avión. Y sobre la marcha tendrá que hacerlo, pero esperemos que al cabo de estos 6 años se haya mitigado un poco el daño que se ha hecho pues en el país, al sector salud, y nos deje un futuro un poco más brillante donde quepan, por ejemplo, estas importaciones o este manejo, la cadena de frío que se necesita para los medicamentos, la repartición, etcétera, todo eso quede ya arreglado. Y por otro lado, que tanto el sistema de salud empiece a usar herramientas muy básicas como de la historia clínica electrónica, poder minar esos datos para justo hacer la prevención y sobre todo, pues, invertir en investigación, ¿no? Pues esa es la esperanza que tenemos, que se mejore el sector salud, muy deteriorado en esta administración, y aún así les fue re bien en las urnas. Humberto Martínez, Fidel Alejandro Sánchez, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Mega Noticias. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con más información. Gracias a los dos.